Listo, tengan todos ustedes muy buenos días. Esperamos que en primera medida pues, estén muy bien, que se estén cuidando bastante con respecto a todo lo que está pasando en nuestro país en relación a la pandemia, el tercer pico que hemos estado teniendo no solo en nuestro territorio, sino en varios lugares del mundo. Esperemos que también su semestre académico esté marchando de la mejor forma. Presento, mi nombre es Gabriel Antonio Moyano Londoño, soy profesional de la dirección académica de la sede Manizales y voy a estar acompañándolos junto con Julián Camilo Caicedo, que va a ser la persona encargada de este GEA y que ahorita se va a estar presentando, y junto con María Camila Peláez, que es practicante también de la dirección académica. Bienvenidos a este grupo de estudio autónomo de Python, un GEA de Python, que el semestre pasado lo estuvimos ofertando y que este semestre volvimos nuevamente a ofertar un grupo de estudio autónomo en esta temática, en esta herramienta que es muy utilizada por los diferentes programas curriculares de la sede Manizales. Estos GEAs son básicamente la nueva modalidad de aprendizaje que estamos orientando desde la dirección académica, migrando un poco de lo que eran esas tutorías personalizadas que estábamos dando a estos grupos de trabajo en los que queremos incentivar la participación y el aprendizaje colaborativo con todos ustedes, ¿sí? Que de manera colaborativa aprendamos entre todos nosotros. ¿Listo? Les vamos a dar unas pequeñas indicaciones. En el transcurso de las sesiones, ustedes van a poder solicitar hacer uso de la palabra en el momento que lo requieran, bien sea levantando la mano, escribiendo por el chat o activando su micrófono. De igual forma, en el transcurso de la sesión, les vamos a estar compartiendo un formulario de asistencia en la que solicitamos comedidamente que lo diligencien y seleccionen el GEA al que estemos asistiendo, que en este caso sería el GEA de Python, con el fin de, por supuesto, nosotros llevarle el registro y posteriormente compartirles el material y la grabación de cada una de las sesiones de este GEA de Python. Los invitamos también, por supuesto, a inscribirse a los demás grupos de estudio autónomo que vamos a estar ofreciendo desde la dirección académica. Ahora a las 10 tenemos uno de física, oscilaciones y ondas, y a las 2 de la tarde vamos a tener uno de desarrollo de sitios y aplicaciones web para aquellos que estén interesados. Mañana vamos a tener uno de probabilidad estadística y por supuesto que vamos a seguir con los demás grupos que hemos estado ofertando durante esta semana, que ya iniciamos con ellos, y con otros que vamos a estar empezando semanas posteriores, como lo puede ser el de álgebra lineal y el de bases de datos y analítica de datos, que estaríamos empezando a partir del lunes 19 de abril. Bueno, sin más preámbulos, les damos nuevamente la bienvenida a este grupo de estudio autónomo. Julián, micrófono, la palabra y por supuesto que el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias. Listo, Gabriel, muchas gracias. Bien, muchachos, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Julián Camilo Caicedo, como ya lo había dicho nuestro compañero. Soy ingeniero electrónico, magíster en automatización y estudiante de doctorado de acá de la sede Manizales. Yo los voy a acompañar en el GEA de Python y quiero salirme un poquito de todo lo convencional, de la clase magistral como tal, que es solamente yo hablando y ustedes escuchando, que a veces se ve un poquito monótono, aburrido, hay gente que coloca solamente la llamada y se tapa con la cobija, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que ustedes estén muy activos y que pregunten cualquier duda, sugerencia, todo es bienvenido, ¿listo? Entonces, la invitación es para que estén muy, muy activos, no se duerman, por favor, siempre pasa. No falta la persona que prende la cámara o que pone la llamada y se queda profundo. ¿Listo? Recomendaciones. Entonces, bien, muchachos, voy a empezar a compartirles una presentación, breve presentación, no va a ser larga tampoco, porque sé que eso aburre un poco. Me confirman, por favor, si me escuchan bien, si se ve también la presentación. Voy a poner la cámara también para que el ancho de banda no sea un problema. Listo, me confirman por favor, muchachos, si la presentación ya se está viendo. Sí, ¿Sí? ya se ve. Listo. Vale, perfecto, muchachos. Bien.
Entonces, les cuento un poquito acerca de lo que yo hago, de qué trabajo. Yo soy, como les dije, estudiante de doctorado y me especializo en la ciencia de datos. Para los que no les suena qué es la ciencia de datos, es todo lo que tiene que ver con aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, hacer que los dispositivos, los computadores aprendan a partir de los datos. ¿Listo? Pues creo que hoy en día se ve muchísimo esto en casi, pues absolutamente todas las áreas. Ya ustedes pueden tener un celular inteligente, aplicaciones que hacen X o Y pues, cosa con sus datos, reconocimientos de rostros, de habla, etcétera, etcétera. Listo, tenemos los asistentes de Google, en YouTube, que los algoritmos de las redes sociales. Todo eso tiene que ver con la ciencia de datos y todo eso tiene un trasfondo importante de programación. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver acá. Primero, muchachos, quería pues, conocer un poquito de ustedes, cuéntenme en qué semestre van, de qué carrera son, cuéntenme un poquito, muchachos. Veo que hay bastantes personas, entonces cuéntenme si quieren hablar por el micrófono, si quieren escribir por el chat. Buenos días, mi nombre es Andrés Elpe Pulgarín, estudio Ingeniería Física y estoy en primer semestre. Ok. Bueno, nadie más, muchachos. Sí, hola, yo soy Simón Jaramillo, estudio Ingeniería Eléctrica y soy de segundo semestre. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Por el chat, Julián nos dice Juan Diego que es de Ingeniería Química de primer semestre. Ok, Juan Diego, muchas gracias. Bien, muchachos. Segundo semestre también. Vale. Por el chat nos están empezando a escribir. Tomás nos dice que es de eléctrica de segundo. Stephanie Ocampo que es de ASI quinto semestre. Ingeniería eléctrica Edgar. Ingeniería eléctrica Abraham también. Electrónica Juan Alejandro. Julián Andrés es de civil sexto semestre. Johnny nos dice que es de electrónica tercero, Melanie electrónica séptimo, así Santiago séptima matrícula. Tenemos, se me perdieron, Leandro también es de sistemas informáticos de quinto semestre, Manuela de eléctrica, quinto también Pedro que es de matemáticas. Listo. Tenemos varios así, generalmente estamos como un grupo variado, ¿no? Hay unos de primeros semestres, la mayoría al parecer son de quinto, están rondando los primeros semestres, hacia mitad de carrera, ya. Sí, sí, claro que sí. No, es perfecto, perfecto, porque la idea es que desde que inicie las carreras, pues tengan idea de lo que es esto del cuento de programar y más específicamente pues de Python, que es muy importante hoy en día en absolutamente todo. Me gusta que sea así variado porque no es solamente de los de sistemas informáticos, de los electrónicos, de los eléctricos, no. Realmente hoy en día la programación se necesita para absolutamente todas las áreas del conocimiento. Todos los trabajos, o en casi todos los trabajos, existen los programadores que no son gente que tiene un título en programación, sino que gente, ingenieros, que saben programar. Ya vamos a llegar a qué es programar. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Nos preguntan dónde registramos la asistencia. Ya les están pasando por el chat un link, ¿listo? Se estén pendientes por ahí por el chat. Bien, muchachos, entonces, vamos a empezar. Lo primero que hay que decir en este eje de Python es que yo no les voy a poder enseñar a programar. ¿Por qué no les puedo enseñar a programar? Porque programar requiere de práctica, requiere de que lo que se llama coloquialmente como cacharrear con esto. ¿Listo? Ustedes tienen que sentarse, cacharrear, programar, tienen que ver cuáles son sus falencias, cuáles son sus virtudes, y eso se aprende con la práctica. Pero sí les puedo enseñar a pensar como un programador. Y
Yo creo que eso es un poquito más importante que saber programar como tal en algún lenguaje, cualquiera que sea. ¿Listo? Entonces, en esta sesión 1 vamos a ver los siguientes ítems. Primero, pues una breve introducción de qué es Python, por qué se usa Python, qué usa Python en este momento, y vamos a empezar a hablar de Python como un lenguaje como tal. ¿Listo? Quitémosle el programación. Como un lenguaje que tiene medios de comunicación, que tiene diccionarios, que tiene una sintaxis, y una semántica definida. ¿Listo? Y pues al final de la clase vamos a empezar a hacer códigos en Python. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, primero, ¿qué es Python? Resulta que Python es un lenguaje de programación interpretado orientado a objetos. Esa es la definición que van a encontrar en todos lados, desde Wikipedia hasta los libros especializados de Python. Digamos que cuando nosotros queremos aprender Python, le decimos a YouTube, curso de Python, enter. YouTube nos da cursos muy buenos. Sin embargo, empiezan desde Hola Mundo. ¿Listo? No sé si ustedes han sido curiosos y han visto. Dicen Hola Mundo. Y no tienen trasfondo. ¿Listo? Esto no quiere decir que no sean buenos, son excelentes cursos. Sin embargo, pues para las personas que nunca han visto un lenguaje de programación, que no han tenido contacto con él, pues suele ser un poco difícil empezar a programar. ¿Listo? Entonces, dicho esto, ¿qué es un lenguaje de programación? Es netamente un lenguaje, así como suena, como el inglés, como el español, como el alemán, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Para qué nos sirven los lenguajes, muchachos? Nos sirven para comunicarnos unos a otros. ¿Listo? Bien sea pues en una comunidad, en un país, entre países, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, Python viene siendo también un lenguaje. ¿Listo? Que nos permite, ¿qué? Nos permite comunicarnos con máquinas. Más específicamente con computadores, con dispositivos de procesamiento, etcétera, etcétera. Incluso con los celulares. ¿Listo? Entonces, este lenguaje tiene unas reglas gramáticas bien definidas, tal como el español. Si ustedes recuerdan las clases de español, cuando eran pequeñitos, les decían, vea, esto es una oración, esto es una frase, este es el futuro, este es el pasado. Bueno, tiene una serie de reglas gramaticales que en conjunto forman un lenguaje para que podamos comunicarnos entre nosotros. Este lenguaje Python tiene también una serie de reglas gramaticales que permiten la comunicación con nuestro computador. ¿Listo? ¿Y cómo es esa comunicación con nuestro computador? Resulta pues que el computador no habla, entonces los que tenemos que hacer el trabajo somos nosotros. ¿Cómo hablamos con nuestro computador? Dándole instrucciones. El computador solamente puede responder, de modo que yo tengo que darle instrucciones a mi computador para que éste realice tareas. ¿Listo? Una serie de instrucciones o un conjunto de instrucciones que yo le doy a mi computador para que realice una tarea específica se llama algoritmo. ¿Listo? Y como nosotros vamos a empezar a programar, pues vamos a tener en cuenta que vamos a estar haciendo algoritmos. ¿Listo? Y van a tener ustedes también que asociar todo lo que hagan con algoritmos. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta ahí. Vamos claros en qué es Python y para qué nos sirve Python. Miren que no hemos tocado absolutamente nada todavía de Python, pero ya sabemos lo que es. ¿Está claro? Perfecto, muchachos. Listo. Entonces, vamos a ver qué es un lenguaje de programación y qué tipos de lenguaje de programación hay. Hay tres tipos de lenguaje de programación. En especial, pues dos que son principales y uno que es secundario. Los dos principales son, el primero
es los lenguajes, o el tipo de lenguaje compilado. ¿Qué son los lenguajes compilados? Ahí están, pues ahí pueden ver un par de ejemplos como C, C++, que son los más conocidos. ¿Qué es un lenguaje compilado? ¿Listo? Un lenguaje compilado es aquel que primero convierte su código, su serie de instrucciones, su conjunto de instrucciones, lo que le van a decir a la máquina para que ésta lo realice, en un archivo. ¿Listo? En un archivo binario. ¿Qué es un archivo binario? Ahí quiero hacer un paréntesis y es cómo trabajan las máquinas. Los que estudian eléctrica y electrónica, pues creo que tienen un poquito más de idea porque ellos tienen que ver sistemas digitales. ¿Listo? Pero vamos a hacer un breve resumen de cómo trabajan las máquinas. Resulta que las máquinas están hechas de componentes físicos. Es decir, todo lo que usted ve en su computador, en su celular, todo lo que le permite hacer ese dispositivo está programado utilizando componentes físicos. ¿Qué componentes? Resistencias, capacitores, transistores, etcétera, etcétera. ¿Listo? En especial transistores, que sirven para crear compuertas lógicas. ¿Qué son estas compuertas lógicas? Estas compuertas lógicas son pequeños dispositivos que nos permiten trabajar con lógica booleana. ¿Ok? Entonces, son pequeños dispositivos que nos permiten trabajar con lógica booleana. ¿Qué es la lógica booleana? La lógica booleana es un tipo de lógica que hace uso de un sistema binario matemático. ¿Cómo así un sistema binario? Ceros y unos. ¿Listo? Entonces, las máquinas, todo lo que ustedes pueden ver en las máquinas, está hecho de componentes que trabajan con ceros y unos. ¿Qué representan estos ceros y unos? El cero, La lógica que, perdón, qué pena, Juan, no lo escuché. la lógica que dijiste. La lógica booleana. La voy a escribir aquí en el chat. Listo. Lógica booleana. ¿Listo? O también lo pueden encontrar como álgebra booleana. Listo. Álgebra booleana. ¿Listo? Entonces, esta lógica booleana y esta álgebra booleana, pues nos permite trabajar con un sistema binario de números. Miren que nosotros trabajamos con el sistema arábico de números, que son números que tienen 10 dígitos del 0 al 9 y de ahí para arriba pues la combinación de estos dígitos. En el sistema booleano o la lógica booleana, que son los sistemas que utilizan los computadores, se trabaja con ceros y unos, es decir, los dígitos para representar más allá del 0 y el 1, pues van a ser la combinación de dígitos ceros y unos concatenados. Es decir, el número 0 pues, es el 0, el número 1 es el 1, el número 2 se representa como 1, 0. ¿Listo? Para que tengan una idea. Entonces, resulta que esta lógica booleana pues, puede representar dos estados, solo dos estados. Prendido y apagado. ¿Listo? ¿Qué significa prendido y apagado? Los que estudian eléctrica y electrónica lo entenderán un poquito mejor, pero prendido y apagado es simplemente yo genero corriente y voltaje o no genero corriente y voltaje. ¿Listo? Es decir, prendo y apago esos dispositivos pequeñitos que son las compuertas lógicas. ¿Listo? Mediante esto que les acabo de decir, que es prender y apagar dispositivos pequeñitos, pues concatenando y pegando diferentes dispositivos, muchos de estos dispositivos pequeñitos, se hacen las computadoras. ¿Listo? Y es por eso que se dice que el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de las computadoras, pues se hace a través de código binario. ¿Listo? Binario, ¿por qué? Porque es de 0 y 1. ¿Listo? Y código binario, ¿por qué? Porque son serie de instrucciones que tienen que ir en el lenguaje de ceros y unos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron los primeros programas
de computación. Los primeros programas de computación se hicieron con ceros y unos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le pongo el número 001, esa sería una instrucción que mi computador entendería para hacer una acción. Si yo le pongo el código 100, pues sería otra acción. ¿Listo? Y así se programaban los computadores antes, cuando se inició este cuento de la programación. ¿Listo? Bien. Resulta que después fuimos avanzando y llegamos a programación de alto nivel. ¿Qué es la programación de alto nivel? Resulta que ya no le decimos al computador 001001, sino que le decimos con palabras que el computador puede entender, que pues, por eso se llama lenguaje, le decimos haga cierta acción. ¿Listo? Entonces, esto de decirle haga cierta acción al computador se llama lenguaje de alto nivel o programación de alto nivel, porque ya no estoy diciéndole, vea, prenda y apague estos componentes, sino que le digo con palabras, haga esta acción. Por dentro, ¿qué hace el computador? Convierte esa palabra en ceros y unos, que es una acción del computador. ¿Listo? Hay como un intermediario entre lo que nosotros le decimos al computador y lo que el computador pues, realmente entiende y hace. ¿Listo? Entonces, hablando ya de los lenguajes compilados, pues son lenguajes que cogen su conjunto de instrucciones, su conjunto o algoritmos, conjunto de algoritmos también, y los compila en un archivo. ¿Listo? En un archivo. Como les dice acá. Entonces tenemos nuestro código, tenemos un archivo, y después ese archivo lo pasamos a la computadora. ¿La computadora qué hace? Pues entiende ese archivo. ¿Qué pasa con estos sistemas compilados? Pues que para poder compilar el código tenemos que tener un programa que haga esta compilación. ¿Listo? Pero pues, es muy rápido, o son muy rápidos los lenguajes de programación compilados, como C y C++. ¿Listo? Casi todo lo que vemos fue inicialmente hecho en C y C++. ¿Listo? Vamos entonces al otro lado de la moneda. Tenemos los lenguajes interpretados. ¿Qué son los lenguajes interpretados? Los lenguajes interpretados son lenguajes cuya serie de instrucciones se lee de manera secuencial. Es decir, si yo le digo al computador, haga la acción X, luego le digo, haga la acción Y, luego haga la acción Z, el computador va a interpretar línea a línea, instrucción por instrucción, lo que yo le voy diciendo. Es decir, él no necesita del intermediario, que compile el código, sino que directamente, línea a línea, yo puedo ir programando. ¿Listo? Y Python está dentro de los lenguajes interpretados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando programemos en Python, vamos a tener un orden. Es decir, tenemos la línea número 1 de código y la línea número X de código final. ¿Listo? Y este código se va a ejecutar línea a línea en orden descendente, bueno, ascendente de línea, descendente de arriba abajo de nuestra pantalla. Se va a ejecutar en orden línea por línea. Es decir, que si una línea está mal, no pasará a la siguiente línea. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, muchachos, cómo se trabaja con Python, cómo vamos a visualizar nuestro código en Python. En orden, línea por línea, así se va a ejecutar. Y si una línea tiene un error, pues no vamos a seguir con las demás. ¿Listo? ¿Entendido? Perfecto. Muy bien. También están, pues hablemos un poquito de los lenguajes intermedios, que son básicamente la combinación entre lenguajes interpretados y lenguajes compilados. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que se compila el código fuente y después se ejecuta en una máquina virtual. Es decir, no se ejecuta directamente en el computador, sino que en una máquina virtual que viene dada por los desarrolladores de ese lenguaje de programación, como por ejemplo Java. Lo tenemos acá. ¿Listo? Ojo, Java y JavaScript son dos lenguajes distintos para que
pues, tengamos claridad en eso. ¿Listo? Bien, muchachos. En este punto quiero que me cuenten si han tenido algún acercamiento a programación, si han visto algún lenguaje, si han escuchado de algún lenguaje, para qué sirve algún lenguaje. Cuéntenme, muchachos. MATLAB, ok. A propósito, ahora que hablan de MATLAB, los que conocen MATLAB, que creo que hay varias personas. MATLAB, ¿sería un lenguaje compilado o un lenguaje interpretado? R también, muchas gracias, Daniel. ¿Qué sería MATLAB, muchachos? ¿Un lenguaje compilado o un lenguaje interpretado? Interpretado. Correcto. ¿Por qué es interpretado? Porque se va ejecutando código, línea de código por línea de código. ¿Listo? C++, PHP, C++, correcto. Arduino también tiene su propio lenguaje de programación, que es muy parecido a C++. Ok, JavaScript, HTML, C++. Creo que Tomás va orientado a creación de sitios web, a programación web. Bien, muchachos, perfecto. Muy bien. Resulta entonces que pues tenemos estos tres tipos de lenguaje y nos vamos a centrar en los lenguajes interpretados. ¿Listo? Bien. Ahora, muchachos, ¿por qué usar Python? Primero, antes de ¿por qué usar Python? ¿Por qué aprender a programar es importante? ¿Quién me dice, muchachos, por qué aprender a programar es importante a día de hoy? ¿Por qué cree que aprender es importante? ¿Qué le aporta a su carrera aprender a programar? Julián, buenos días. Buenos días. Buenos días para Julián, para Gabo y para mis compañeros. No, programar es importantísimo porque enseña habilidades como la abstracción lógica, el pensamiento abstracto, reducir operaciones complejas a operaciones simples, y todas estas son habilidades matemáticas muy necesarias para los ingenieros y las ramas de la ciencia. Son importantísimas, y eso pues sin ya las aplicaciones como tal, sin llegar a las aplicaciones, pues básicamente casi todo lo que hacemos hoy en día en las interfaces pues, de computadores es un código detrás que está yendo algo. Correcto, Juan. Muy bien, muchas gracias. Quiero recalcar algo que acaba de decir Juan y es muy importante. Resulta que programar, aparte pues de todas las aplicaciones que haya, nos permite aprender a pensar de manera lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted aprende a programar, eso no le va a servir solamente para ejecutar líneas de código, sino que le va a servir a usted para ser más ordenado en todos los campos en los que se desarrolle. Por ejemplo, cuando yo aprendo a programar, yo puedo o tengo la capacidad de resolver problemas utilizando la regla de divide y reinarás. ¿Listo? Si yo aprendo a programar, yo automáticamente tengo en mi cabeza que hay problemas grandes que se pueden dividir en problemas más pequeños. ¿Listo? Y eso hace parte de toda nuestra vida. Lo podemos hacer en nuestra vida diaria. Más adelante vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana y se van a dar cuenta de lo que les acabo de decir. Melanie nos dice que en muchos campos de la ingeniería se usan programas para hacer análisis de sistemas. ¿Listo? Resulta, muchachos, que programar hoy en día es necesario. Ya, es necesario. Y más para ustedes que son ingenieros. ¿Por qué? Bien sea ingeniero físico, químico, civil, etcétera, etcétera. Todos ustedes en algún punto de su vida, o la mayoría de ustedes en algún punto de su vida, se van a encontrar con lenguajes de programación y o algún programa que tienen que manejar. ¿Listo? Todos. ¿Por qué la programación es importante? Porque nos permite hacer simulaciones del mundo real. ¿Listo?
Es decir, que si yo quiero hacer un puente, soy ingeniero civil, quiero diseñar un puente, soy arquitecto, quiero diseñar algo, yo no voy a empezar probando, poniendo piedritas encima de piedritas y especulando si está bien o mal para que se me caiga pues el edificio, el puente. ¿Listo? ¿Qué pasa hoy en día? Van a un programa, ustedes pueden ir a un programa, simulan lo que quieren hacer y automáticamente el programa les dice, sí, esto está bien, esto concuerda, esto no concuerda. ¿Listo? Entonces, para poner un ejemplo. Entonces, si ustedes saben hacer simulaciones, saben programar, pues van a tener, primero, ahorro de tiempo. Segundo, ahorro de dinero. Aunque suene un poco brusco, sí, ahorro de dinero. Y pues van a poder rendir mucho más en sus trabajos. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿por qué específicamente Python? Tenemos una gráfica en la pantalla que nos dice que Python es hoy en día, a 2021, año 2021, el lenguaje más deseado o más necesitado o que más se utiliza en todo el mundo para diferentes tipos de programación, ¿listo? Bien sea programación web, bien sea, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, Python es hoy en día el lenguaje o uno de los lenguajes más usados para realizar programación, ¿listo? Esto fue sacado de una página súper importante que si ustedes son curiosos y han programado algo antes o le han preguntado al Google, vea, tengo un programa con programación que puede hacer esto. Se han topado con esta página, Stack Overflow. ¿Listo? Esta página es uno de los foros más grandes de programación de todo el mundo. ¿Listo? Y esta página pues hizo una encuesta. ¿Listo? Vamos, si quieren nos podemos ir a la encuesta. Miren acá. Ustedes, pues, les voy a compartir esta presentación. Les voy a dejar el enlace también aquí en el chat para que ustedes, pues, puedan ingresar. ¿Listo? Miren la encuesta. Entonces, aquí están los más necesitados, los más queridos. ¿Listo? Entonces, miren, los librerías y herramientas también más queridas. Ustedes pueden buscar ahí. Se pueden dar cuenta de cómo está el mercado actual, pues, de programación. ¿Listo? Miren, por ejemplo, las bases de datos. Eso tiene mucha información útil para ustedes. ¿Listo? Entonces, volvamos a la presentación. Bien, muchachos. Entonces, perdón. Voy a volver a presentar. Bien, muchachos. Entonces, resulta que Python hoy en día es uno de los lenguajes multiplataforma más utilizados. Digo multiplataforma porque permite hacer todo, o bueno, la mayoría de tipos de programación. Es decir, programación web, ciencia de datos, entre otros. ¿Listo? Digo eso que son los más conocidos. Bien, muchachos. Creaciones que usan Python. Y ahí está también algo que refuerza lo que acabo de decir de por qué utilizamos Python. Porque Python está siendo usado por compañías como Google, Netflix, Facebook, Instagram, Amazon, Intel, la NASA, Dropbox, Spotify, eBay, entre muchas otras más. ¿Listo? Entonces, miren que todo lo que nosotros utilizamos comúnmente, digo todo porque todo el mundo utiliza Google, Netflix, Facebook, Instagram, Amazon, Dropbox, Spotify, entre muchas otras más, todo lo que utilizamos hoy en día utiliza Python. ¿Listo? Por eso es el lenguaje más querido o más necesitado de nuestra época. ¿Listo? Entonces, muchachos, si querían motivación, pues ahí la tienen. Todo el mundo utiliza Python. ¿Por qué usted no sabe Python? ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes quieren llegar
cualquiera de estas compañías que se puede, pues van a tener que saber algo de Python. Incluso no solo compañías de Internet, sino compañías de diferentes campos. ¿Listo? Química, física. Bien, muchachos. Continuamos. Entonces, como dijimos que Python es un lenguaje de programación, pero en sí un lenguaje, pues debemos tener nuestro diccionario. ¿Listo? ¿Cómo tenemos nuestro diccionario? ¿O cómo empezamos a trabajar con ese diccionario? Se pueden ir ustedes a este link, que ya se los voy a poner en la pantalla, en el chat, perdón. Listo. Entonces, miren que ese link les va a llevar directamente a la página de Python. ¿Listo? Este es nuestro diccionario básico. Digo diccionario básico porque resulta que Python, o los lenguajes de programación, no tienen un solo diccionario. Tienen un diccionario base, que sería pues el lenguaje Python como tal, pero ustedes mismos pueden crear sus propios diccionarios. Dice ese diccionario, o entienda ese diccionario como una serie de reglas para poder programar y decirle a la computadora que haga X o Y tarea. ¿Listo? Entonces, muchachos, tenemos Python como el diccionario, o bueno, esta instalación de Python o este inicio de Python como es el diccionario base que vamos a seguir nosotros. ¿Listo? Entonces, en esta página, muchachos, ustedes van a poder descargar Python. Incluso les va a permitir hacer algunos. Mire que yo puedo programar directamente acá. ¿Listo? Entonces voy a hacer el hola mundo de todos los cursos de Python. ¿Listo? Ya ahorita les voy a explicar cómo se hace y por qué funciona. Hola mundo. ¿Listo? Miren que incluso nos deja programar directamente en esa página web. ¿Listo? Tenemos algo importantísimo en todos los lenguajes de programación que son, o que es la documentación. ¿Listo? ¿Qué es la documentación? Digamos que si nosotros en el español tenemos la Real Academia de la Lengua, que es como la base donde todos vamos a preguntar y a conocer sobre el lenguaje, pues Python, o los lenguajes de programación, tienen documentación. Esta documentación nos dice lo que hace el lenguaje, lo que puede hacer el lenguaje, cómo hacerlo. ¿Listo? Miren que si vamos a la documentación, pues podemos cambiar el idioma. Ahora que hablo del idioma importante, el idioma inglés, ¿listo? Para los que no saben inglés y quieren programar, pues tienen que aprender ciertas cosas básicas de inglés. No mucho, pero tienen que por lo menos entender ciertas cosas básicas. ¿Listo? Entonces, importante aprender inglés para programar. Bien, ¿por qué aprender inglés? Resulta que la programación se originó en países como Estados Unidos, principalmente, y pues allá hablan inglés. Entonces, como llevamos X años, muchos años, ya con la programación, pues todo está en inglés. Bien, muchachos, entonces les decía que la documentación es como la Real Academia de la Lengua de nuestro español, de nuestro castellano. ¿Listo? Entonces, esta documentación que nos permite, bueno, primero, ¿qué podemos encontrar de nuevo en Python? Miren que ya va en la versión 3.9. ¿Listo? Empezaron lógicamente con la versión 0.1 o 1.1. Mire, tenemos muchos tutoriales, tenemos referencias del lenguaje, cómo hacer algo con Python, ¿listo? Instalar módulos de Python, todo lo que necesitemos está en la documentación. Importantísimo saber la documentación, ¿listo? Bien, muchachos, entonces volvamos. Bien, muchachos, resulta que este nuevo diccionario nos va a permitir comunicarnos con la máquina de una manera, pues, intuitiva, podemos decirlo. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Si nosotros continuamos un poquito, pues, y hacemos analogía a nuestro lenguaje, nosotros nos comunicamos mediante medios de comunicación.
hablando, por medio de cartas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Tenemos medios de comunicación. En el lenguaje Python también existen medios de comunicación. Lógico, no son medios de comunicación persona a persona, sino medios de comunicación persona a máquina. Es decir, yo, ¿por qué medio le puedo decir al computador que haga o que realice una acción? Entonces, ¿por qué medios le puedo decir al computador que realice una acción? Primero, puedo hacerlo desde la propia consola del computador. Para los que no saben qué es la consola del computador, lo vamos a ver. Entonces, la consola del computador depende del sistema operativo que ustedes tengan. Cuéntenme, muchachos, ¿qué sistema operativo ustedes manejan? En mi caso, por ejemplo, yo manejo Linux, ¿listo? Que es un sistema operativo, básicamente, pues, que se utiliza para programar. ¿Ustedes qué sistema operativo? Windows, no sé si alguien tiene Mac OS, una Mac. Listo. Creo que... Sí, Santiago, yo voy a compartirles las diapositivas, no se preocupen. ¿Listo? Listo, Windows y Linux a la vez, muy bien, con máquina virtual. Digamos que Windows es como lo básico que nosotros, o con lo primero que nos topamos cuando compramos un computador. ¿Por qué? Porque Windows pues está invadido, o tiene invadido casi todas las marcas de los computadores. Y también es el sistema operativo más comercial que hay. Es decir, el que está orientado más al usuario, que no es un programador, que no es un desarrollador, pero que necesita su computador y necesita trabajar con entornos gráficos. ¿Listo? Entonces, Windows es como el primer sistema operativo que siempre nosotros vemos. Hay otro sistema operativo, ¿como cuáles? Por ejemplo, voy a ponerlo acá para que ustedes lo vean. Linux. Este sistema operativo es o está diseñado y se utiliza mucho para todo lo que es el desarrollo, programación y desarrollo. Linux, ¿listo? Aunque pues sirve como un computador absolutamente normal. ¿Listo? Este sistema operativo, Linux. ¿Qué pasa? Linux tiene diferentes distribuciones. Por ejemplo, está la distribución Ubuntu. Es decir, es como si Linux tuviera varios sistemas operativos dentro de su núcleo. Por ejemplo, miren, sistema operativo Ubuntu. Entonces, Ubuntu es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Es decir, está hecho con Linux. ¿Listo? Y miren que lo utiliza Amazon, Microsoft, AT&T, Google Cloud, Netflix, entre otros más. ¿Listo? Ustedes, recomendados, si quieren programar o quieren pensar que su profesión va a ser programar, pues busquen este tipo de sistemas operativos. ¿Listo? No se quedan para nada, es decir, no se les pausa, no tienen actualizaciones que tienen que esperar 2-3 horas con una pantalla azul como Windows, etcétera, etcétera. Si lo quieren hacer con Windows, es también muy válido. ¿Listo? Pero sepan que hay otras opciones. Bien, muchachos. Entonces, tenemos esos medios de comunicación y estábamos hablando de que podemos hacerlo directo desde la consola de nuestro computador. La consola de nuestro computador, voy a cambiar lo que estoy compartiendo para que ustedes se den cuenta cuál es esta consola del computador. Entonces, yo creo que ahí ya se ve, ¿cierto? Listo. Sí, ya se ve. Vale, perfecto. Entonces, la consola del computador, si ustedes tienen sistema operativo Linux, pues se llama así, se llama terminal. Voy a ponerlo acá. Linux, terminal. Si ustedes tienen sistema operativo Windows, que creo que son la mayoría, se llama cmd.
CMD. ¿Listo? CMD. Ustedes pueden, si quieren, háganle el ejercicio, por favor, teclean la tecla de Windows o la tecla buscar y le teclean CMD y Enter y les va a aparecer algo muy parecido a esto, que es una interfaz, muchachos. ¿Listo? Una interfaz que les va a permitir ir directo a su computador. Esta es su terminal o su consola. Por favor, hagan el ejercicio. Abran todos la terminal y la consola. Me dicen, por favor, cuando ya lo hayan hecho. Listo. Entonces, todos abrieron la terminal. PowerShell también. PowerShell es otra terminal que se supone que es un poquito más liviana. ¿Listo? PowerShell. Un poquito más liviana y, pues, depende del sistema operativo, permite o no permite hacer diferentes tipos de cositas. ¿Listo? Ok. Bien. Entonces, la terminal. Esta terminal, ustedes pueden controlar todo su computador desde acá. ¿Listo? ¿Cómo así controlar todo su computador? Sí, resulta que su computador no es lo que ustedes están viendo, que es todo bonito, que ustedes pueden darle clic a una ventanita, que cierran, que tienen ventanas, etcétera. ¿Listo? No es así. O, en principio, no se diseñó así. El computador era esta pantalla negra, en la cual yo puedo decir, vea, muéstreme todas las carpetas. Estos comandos pues, son solo para Linux, para Windows tienen otros comandos. Miren que yo aquí puedo ver todos los archivos que yo tengo en mi carpeta donde estoy. ¿Listo? Que estoy en la carpeta Julián. ¿Listo? Entonces miren que, miren que yo desde acá puedo controlar todo mi computador. Puedo copiar archivos, puedo ir a documentos, por ejemplo. Yo puedo borrar y decirle, vaya a documentos. ¿Listo? Y ya estoy en documentos y miren yo todos los documentos que tengo. ¿Listo? Entonces, desde acá, de esta terminal, yo puedo darle instrucciones directas al computador sin tener un lenguaje definido. Es decir, en el lenguaje raíz de mi computador, las operaciones o las acciones básicas de mi computador, las que programó quien me lo vendió. ¿Listo? Entonces, desde esta terminal, yo puedo lanzar códigos en Python. Entonces, voy a ir haciéndolo. Como les digo, en Windows es diferente, pero lo pueden intentar. ¿Listo? Entonces, la idea es que quiero que vean que desde esta terminal yo puedo lanzar códigos. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, ustedes todavía no han instalado Python, o bueno, los que ya lo tienen instalado pueden hacer lo siguiente. Simplemente tipean Python y automáticamente nos lleva hacia una terminal de Python. Lo que vimos justamente acá. Justamente en la página de Python original. Miren que es lo mismo. Y voy a hacer el mismo ejercicio. ¿Sí? Hola, amor. ¿Listo? Exactamente igual. ¿Qué pasa? Que ahí no tenemos unificación todavía. ¿Por qué? No tenemos unificación porque ustedes en Windows, ustedes en Linux, ustedes en Mac OS, que son los 3 sistemas operativos más utilizados, pueden ingresar a este tipo de consola de manera distinta. ¿Listo? Tomás me dice que él usa Atom. Ya vamos a hablar de qué es Atom. ¿Listo? Bien, entonces, miren que yo puedo ejecutar código desde la terminal de mi computador, desde la ventana de comandos de mi computador. Los que han trabajado con MATLAB se van a dar cuenta que esta es la ventana de comandos, que en MATLAB también aparece ahí, dice ventana de comandos, pero con una interfaz más bonita. Digamos que todo nuestro computador se puede manejar desde acá, desde esta ventana de comandos. ¿Listo? Y aquí puedo ejecutar código o instrucciones. ¿Listo? Voy a salir
y vamos a continuar con nuestra presentación. Hasta ahí, muchachos. Claro que yo puedo ingresar y manejar mi computador desde la ventana de comandos. Perfecto, muy bien. Entonces, muchachos, estábamos acá. Les decía yo que había la primera forma de acercamiento de estos programas y lo primero que se hizo, y cuando antes, unos 5 o 6 años antes, si usted quería programar, tenía que hacerlo literal, utilizando una consola y utilizando, muchachos, editores de texto. ¿Qué son estos editores de texto, muchachos? Ustedes ven 3 iconos diferentes pues a la ventana de comandos. ¿Listo? Entonces, estos iconos, muchachos, son editores de texto. Resulta que para poder hacer código sin tener que usar la consola, es decir, sin tener que ir colocando línea a línea, pues yo tengo que hacer archivos de texto. Archivos de texto. ¿Cómo hago estos archivos de texto? Utilizando estos 3 editores de texto. Recuerdan ustedes que ustedes pueden utilizar editores de texto desde muy pequeñitos, utilizando, por ejemplo, el Notepad o el bloc de notas de su computador. Ese bloc de notas lo que permite es crear archivos de texto. ¿Listo? Archivos de texto. Y esos archivos de texto pues pueden ser código que nuestro computador puede entender. Entonces, estos archivos de texto yo los puedo crear con diferentes herramientas, editores de texto. Primero, el editor de texto por defecto de su computador. Es decir, yo puedo coger el editor de texto plano de mi computador, el Notepad o el bloc de notas y escribir código. ¿Listo? Escribir código sin ningún problema. Lo único es que no voy a guardar ese archivo en formato TXT, sino que lo voy a guardar para que lo entienda Python en formato .py. ¿Listo? .py. Lo escribí en el chat. Entonces, este formato .py, pues, quiere decir que el computador puede entender código de Python. ¿Listo? Ese es lo que quiere decir. Pero yo puedo utilizar, como les digo, el bloc de notas de mi computador. Si ya el bloc de notas de mi computador, pues, es una hoja en blanco, literal, pues existen herramientas un poquito más avanzadas, como estas 3 que tengo acá. Muchas más, pero estas 3 son como las más utilizadas. Primero, Sublime Text. ¿Listo? Sublime Text. ¿Listo? Mírenlo acá. Sublime Text es un editor de texto hecho para computación. Mírenlo acá. Ustedes, ¿qué podemos hacer con este Sublime Text? Pues podemos escribir código con ciertas ventajas. ¿Cuáles ventajas? Primero, me va a ordenar mi código. ¿Listo? Me va a ordenar mi código. Segundo, me va a resaltar diferentes componentes de mi código. ¿Para qué? Pues para que no se vea todo plano y no se nos dificulte leer o escribir el código. Mire que tiene colorcitos, es muy intuitivo. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos los editores de código. Este editor, muy recomendado, muy liviano, muy útil, se llama Sublime Text. Podemos instalarlo y literal les aparece una ventana igual a esta. Si quieren pueden hacer pues el ejercicio de instalarlo o descargarlo. Ese no pesa casi nada. Está el siguiente editor que tenemos nosotros acá, que es Atom. Atom, pero editor de texto. Mírenlo, acá está. Entonces, este editor de texto, Atom, es un editor un poquito más, digamos, sofisticado que Sublime Text. Lo voy a poner de una vez acá. El Sublime Text, lo que permite es básicamente modificar como yo quiera el editor utilizando diferentes plugins. ¿Listo? Yo puedo modificarlo, puedo cambiarle color, cambiar el texto, a mi antojo, modificar la meta.
¿listo? Trabajar incluso en la nube, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, es un editor que se puede modificar a su gusto. Y por último, les voy a presentar un editor llamado, es buenísimo Atom, sí, muy bien, Tomás, pero de mi preferencia, el que estaba mandando la parada en este momento, perdón la expresión coloquial, es Visual Studio Code, ¿listo? Hecho por Microsoft. Este Visual Studio Code es hoy en día la referencia de los editores de texto. Entonces, ustedes aquí lo pueden descargar también. Este Visual Studio me parece el editor hoy en día más completo que hay, porque incluso me permite correr partes de código sin correr todo el código. ¿Listo? Y miren quién utiliza. Pues, utiliza Python, C++, bueno, ¿qué utiliza? Utiliza pues todos los lenguajes. Tiene plugins para todos los lenguajes y básicamente me permite primero rapidez, segundo orden, tercero trabajar en la nube y cuarto, algo muy importante, correr pedazos de código sin correr todo el código general. ¿Listo? Este es también muy utilizado. Esos tres son como los más utilizados para lo que nosotros queremos hacer. Lo pueden descargar si necesitan trabajar desde su computador. ¿Listo? Resulta, muchachos, resulta que esto se hacía o se hace para ciertas aplicaciones que ya son muy específicas. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de esto? De hacerlo desde consola. Que ustedes tienen que venir, instalar Python. Resulta que en Linux es muy fácil instalar Python, instalar todos los paquetes, pero en Windows, no tanto. ¿Listo? Digamos que Windows molesta mucho para el tema de instalación de paquetes. A veces los paquetes no se añaden al pad de nuestro computador, entonces cuando queremos abrirlos no podemos. Las librerías o los paquetes extra de Python pues tampoco son fáciles de instalar y eso sucede. Por eso les digo que no hay una unificación hasta este momento de cómo instalar, cómo pues, correr código en Python. Eso depende del sistema operativo, incluso de la versión del sistema operativo que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, esto es muy bonito y estos editores son muy bonitos cuando ustedes pueden configurar muy bien este Python en su computador. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para configurar Python en su computador? Primero, descargamos Python y lo instalamos. Descargamos el archivo y le damos a instalar. ¿Listo? Si es Windows, pues doble clic, se instala solito. Si es Linux, pues tienen que correr el instalador. Bien, ahora, ¿qué pasa, muchachos? Que esto es muy bonito, pero tiene sus problemas. Para que no tengamos tantos problemas, y si ustedes quieren pues, programar desde su computador, como tal, con los recursos de su computador, pues les recomiendo el siguiente paquete. El paquete de Anaconda. ¿Listo? Que es básicamente orientado a ciencia de datos, pero es una forma fácil de instalar Python y todas sus dependencias desde su computador. ¿Listo? Anaconda. Este, pues ya ustedes lo revisan. Muy utilizado para ciencia de datos, o fue muy utilizado en su tiempo, hoy ya no tanto, por ciertas razones que les voy a mostrar en un momento. ¿Listo? Entonces, bien, tenemos Anaconda, que es pues básicamente una forma de instalar Python. Profe, ¿Sí? una pregunta, si uno ya tiene instalado Python, ¿no hay problema en descargar Anaconda también? ¿O chocan? No hay problema, no debería haber problema, pero va a tener dos Python distintos. ¿Listo? Listo. Ok. Va a tener dos Python distintos, uno con Anaconda y otro sin Anaconda. ¿Listo?
Y Juan Federico me dice que hay un fanático de gatos. Creo que soy yo. Por ahí anda mis gatitos. Bien, entonces muchachos, les digo, Anaconda, muy buena opción para instalar Python, para todo lo que van a hacer ustedes en su carrera. Ahora muchachos, de un tiempo para acá, hace unos añitos, no es tan viejo, es una cosa reciente, unos 8 o 7 años atrás, empezó a darse algo que se llama la computación en la nube. ¿Qué es la computación en la nube? Resulta que sí, todos los programadores y todos los que programaban empezaban a decir, vea, yo mi computador lo tengo engallado, pues, término coloquial, lo tengo engallado con Python, con todos los juguetes. Bueno, ¿y qué pasó? Si a usted le tocó ir de un lugar a otro y no tiene su computador, pues se embaló. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya no lo tiene engallado y ya no puede hacerlo rápidamente, sino que le va a tocar empezar. Ah, bueno, tengo que instalar tal cosa, tal otra, y eso me demora tiempo. ¿Listo? Entonces, debido a eso, pues, se empezó a hablar de computación en la nube y de los editores en línea. ¿Qué es la computación en la nube? Y es lo que hoy en día se hace. Por ejemplo, hoy en día ya no es necesario instalar Python en su computador, ¿listo? Para poder programar. Entonces, ¿qué es la computación en la nube? Es un tipo de computación que nos permite ejecutar código directamente en servidores de diferentes empresas. Dos empresas que son las que están en el top hoy en día de esta computación en la nube son Google con su Colab o Google Collaboratory y Kaggle. ¿Listo? Estas dos empresas nos permiten correr código en sus servidores y además nos permiten o nos brindan editores en línea. Es decir, ya no necesito de Sublime, ni de Atom, ni de Visual Studio, ni de mi consola. Todo lo voy a hacer en línea. ¿Cómo? Utilizando estas herramientas. ¿Listo? Que estos editores pues son muy parecidos, incluso un poco mejores que los que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, muchachos. ¿Entendido? Existe una computación en la nube y ya la vamos a ver. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos a trabajar con Atom? Perdón, con Python. ¿Listo? Miren que no hemos visto el código como tal, pero tenemos todo un trasfondo para saber qué vamos a hacer con todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Listo? REPL-IT, digamos que no es muy conocido, porque pues, los servidores pues, no son conocidos, también es bueno, pero creo que estos son muchos mejores. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué son mejores estos. Bien, hablando un poquito de computación en la nube, muchachos, resulta que nosotros no vamos a tener que instalar ningún paquete, o bueno, vamos a tener que instalar paquetes muy específicos, pero lo vamos a hacer directamente en los servidores que tengamos. ¿Listo? Segundo, vamos a poder utilizar algo que es muy importante en Python y son los cuadernos de Jupyter de Python. ¿Listo? Entonces vamos a buscarlos. Jupyter Notebook. ¿Listo? Cuadernos de Jupyter. ¿Qué es Jupyter? Jupyter es una interfaz que nos permite ejecutar código utilizando celdas. ¿Listo? ¿Cómo así que utilizando celdas? Sí. Miren, por ejemplo, yo le voy a dar probar en... Ustedes pueden ingresar acá, hagan el ejercicio, por favor. ¿Listo? Pueden utilizar acá y pueden darle probar en tu navegador. Si ustedes le dan probar en su navegador, pues nos vamos y escogemos Python. Él nos dice, bueno, espere, yo creo un cuaderno de Python. ¿Listo? Y podemos mirar. Listo, muchachos. Entonces, miren que aquí me dice cómo instalarlo.
en mi computador, ¿listo? Y pues podemos decirle, bueno, yo quiero es un nuevo cuaderno de Python. Pues le doy aquí en nuevo, miren que, bueno, un nuevo cuaderno con una nueva celda. Miren que yo puedo hacer celdas en Python, o celdas de código de Python. ¿Qué quiere decir estas celdas? ¿O para qué nos sirven estas celdas? Por ejemplo, yo quiero hacer un hola mundo acá. Hola mundo. Le doy Enter y ejecuto Shift Enter para correrla. Shift Enter para correr la celda. O simplemente le doy Boot. Y me ejecuta solamente esta celda. Pero miren que el resto del código no lo ha ejecutado. Yo puedo incluso decirle hola mundo 2. Y le decimos hola mundo 2. ¿Ah? Miren que esta segunda celda se ejecuta individual a esta primera. Es decir, son un mismo código, pero yo puedo ejecutarlas por separado. ¿Listo? Entonces estos cuadernos de Jupyter me van a permitir pues, crear celditas de código muy útiles y además me guardan todas las variables. ¿Listo? Es decir, todo lo que yo haga va a quedar guardado en este cuaderno de Jupyter. ¿Listo? Entonces, este cuaderno de Jupyter, además de hacer código, nos permite colocar, miren, nos permite colocar letras, ecuaciones, nos permite, por ejemplo, yo voy a colocar acá, si yo lo corro, perdón, aquí no, aquí, ¿listo? Si yo lo corro, por ejemplo, welcome to Jupyter, le cambio esto, colocarle, hola, aquí va una ecuación. ¿Listo? Aquí va una ecuación. Por ejemplo, puedo escribir una ecuación. ¿Cómo escribo una ecuación en este tipo de cuadernos? La escribo utilizando el lenguaje LaTeX. No sé si ustedes han utilizado o han escuchado que existe un lenguaje para escritura de textos que se llama LaTeX. Vamos a ponerlo acá. LaTeX. Mírenlo. LaTeX. Entonces, LaTeX pues es un lenguaje de programación que también hay un curso en los GEAs, pero hay un GEA de LaTeX muy importante, si quieren tomarlo. Y pues, miren que con este lenguaje pueden escribir libros, artículos de forma ordenada. ¿Listo? Incluso está Overleaf, que es un editor de LaTeX en línea. Es decir, ya no tienen que instalar nada en su computador. Por eso les digo que ya instalar cosas en el computador, pues eso se va a terminar. ¿Listo? Todo es en línea. Miren que todo va a ser online. ¿Listo? Entonces, Overleaf les permite hacer código para crear libros, artículos científicos, etcétera, etcétera. Entonces, entendido muchachos lo de Jupyter. ¿Qué es Jupyter? ¿Y para qué nos va a servir Jupyter? Sí, muchachos, listo, perfecto. Muy bien. Bueno, muchachos, listo. Entonces, en este punto de la clase, les propongo, hagamos un paréntesis, hagamos un breve descanso de 5 minuticos, 5 o 10 minuticos y volvemos. ¿Listo? ¿Para qué? Asimilemos pues toda la información que tenemos hasta ahora y empezamos literal, vamos a empezar a tirar código, como se dice coloquialmente. ¿Listo? Entonces, tomémonos 5 minuticos, nos vemos a las 9:20 y empezamos a tirar código. ¿Perfecto?
Bien, muchachos, vamos entonces a continuar. Ya se dio una vueltica, se tomaron un cafecito. ¿Me confirman, por favor, si ya me están escuchando? Si todos están ahí. Sí, Julián, te estamos escuchando bien. Una cosita, para recordarles a los asistentes, por favor, diligenciar el formulario de asistencia. ¿Listo? Seleccionando, por favor, la opción del GA de Python con el fin de compartirles posteriormente la grabación y el material que se está utilizando. Muchas gracias. Adelante, Julián. Muchas gracias. Bien, entonces, muchachos, perfecto. Vamos a continuar. Dijimos pues que ya íbamos a empezar a hacer código, ¿listo? Entonces, la semántica y la sintaxis de Python la tenemos o la vamos a aprender haciendo ejercicios en Python. Primero que todo, reglas del juego, vamos a trabajar con computación en la nube, que es lo que hoy en día pues, está en el top para programar, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primera opción, Jupyter. Segunda opción, o segunda y tercera opción, pues, Colab y Cake. Entonces, vamos a crear nuestro primer cuaderno de Google Colab. ¿Listo? Entonces, para hacer esto, debemos ir a cualquier carpeta de Drive, y esta es una de las ventajas de Google Colab. Google Colab, pues, es un editor en línea que nos permite ejecutar código en los servidores de Google desde nuestro correo y utilizando como pues, como fondo de guardar información, como fondo de almacenamiento, nuestro Google Drive. ¿Listo? Entonces, muy importante por esa razón. Entonces, para poder crear nuestro primer cuaderno de Google Colab, lo que tenemos que hacer es clic derecho en cualquier lugar de nuestro Drive, nos vamos a más y nos vamos a Google Collaboratory. ¿Listo? Eso para ciertas personas. Para personas que nunca han utilizado, pues, primero las aplicaciones de Google en Drive y segundo el Google Colab, van a tener que hacer lo siguiente. Vamos a una nueva pestaña del navegador, le damos Google Colab, ¿listo? Y vamos a entrar en la primera opción, Google Colab. ¿Listo? Miren que yo pues ya tengo muchos cuadernos, entonces aquí ustedes pueden darle nuevo cuaderno, pero yo quiero que vamos al inicio. Entonces le damos cancelar, ¿listo? Nos metimos a Google Colab y nos dice, bueno, te damos la bienvenida y nos van a enseñar a usar Google Colab. Entonces, miren lo que les decía. Colab no requiere configuraciones, es decir, yo no requiero de configurar ningún paquete en mi computador. Otra parte importante, da acceso gratuito a GPUs. ¿Qué son las GPUs? Unidades de procesamiento gráfico. ¿Para qué sirven estos? Básicamente para todo lo que se llama inteligencia artificial. Redes neuronales, todo el cuento del deep learning, machine learning, o redes convolucionales, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos hoy en día de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, para eso se utilizan las GPUs y Google Colab pues está orientado a eso. Tercero, permite compartir contenido fácilmente. Si ustedes se van a la parte superior derecha, donde está pues su foto o su nombre, pues pueden darle compartir y pueden compartir cualquier cuaderno a la persona que quiera. Como es un cuaderno genérico de Google, pues van a tener que copiar y pegar este código. Pero pues, les va a salir ahí, tal como comparten, por ejemplo, documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones, pues van a poder compartir cuadernos de Colab. Punto también para Google Colab. ¿Listo? ¿Qué pueden hacer también? Pueden editar, colocar notas como si estuvieran trabajando en un archivo de texto de colaboración. ¿Listo? Igual. Entonces, primeros pasos de Google Colab. ¿Qué tenemos que saber de Google Colab? De Google Colab
Un segundo, muchachos, que creo que se me fue la presentación. Un segundo, por favor. ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, Sí, señor. Julián, se Sí, escucha sí, bien. sí. Vale, pero creo que se fue la presentación. Deme un segundo, por favor. Ya lo arreglo. Mientras tanto, les vamos haciendo una pequeña pauta publicitaria. Recordemos que vamos a tener más grupos de estudio autónomo. Ahorita a las 10 vamos a tener uno de física, oscilaciones y ondas, y a las 2 de la tarde, para quienes estén bajo esta misma línea, vamos a tener un GA de desarrollo de aplicaciones y sitios web. Para quienes estén interesados y se inscriban, por supuesto, y logren participar de estos y los demás grupos de estudio autónomo que vamos a estar ofertando desde la dirección académica. Julián, estamos viendo en este momento otra vez la presentación. Tienes el micrófono cerrado, Julián. Si estás Ok, hablando. vale, muchas gracias. Sí, qué pena. Bien, muchachos, entonces les comentaba, primeros pasos en Colab, perdón. Y para hacer los primeros pasos en Colab, pues lo que necesitamos es saber cuál es la interfaz que nos brinda pues Google, en este caso. ¿Listo? Entonces, interfaz. La primera barra o menú en barra pues va a ser un menú muy similar al que tenemos en las otras aplicaciones de Google. ¿Listo? Entonces, podemos crear un cuaderno, subir un cuaderno, guardar una copia en Drive, guardar una copia incluso en GitHub. Si no saben qué es GitHub, GitHub es el centro de acopio de todos los códigos en formato libre que hay en el mundo, uno de los más grandes, ¿listo? Entonces, pues pueden guardar una copia en GitHub, simplemente guardar, descargar. Miren que al descargar, yo puedo descargar dos archivos. El archivo .py, del que yo les hablaba al inicio, y el archivo .ipynb. La extensión ipynb nos dice que este archivo es un cuaderno de Jupyter, más específicamente un cuaderno de Google Colab. ¿Ok? Entonces pueden descargarlo, pueden editar, incluso en torno a ustedes, al inicio les va a salir de esta forma. Así les va a tener que salir en color blanco, el tema claro. Ya depende pues de ustedes si desean cambiar el tema, etcétera, etcétera. Pues yo siempre recomiendo, por gusto personal y por salud visual, tener el tema oscuro. ¿Listo? Tener el tema oscuro. Bien, muchachos. Hasta ahí todo claro, muchachos. Todos hemos abierto nuestro primer cuaderno de Google Colab. Bien, perfecto, muchachos. Ok. Entonces, algo que se me olvidó mencionar. Otra ventaja para Python. Resulta que Python es un software libre. ¿Qué quiere decir software libre? Quiere decir que cualquier persona puede programar en Python sin tener una licencia. Es decir, también que ustedes pueden hacer un programa en Python, venderlo sin ningún problema. ¿Listo? Es sin tener alguna licencia. Es abierto al público. Listo, muchachos. Entonces, este sería pues el cuaderno inicial que nos provee Colab. Les recomiendo que le peguen una leída. Muy importante para que sepan qué puede hacer Colab. Ahora, les va a aparecer algo como esto. ¿Listo? Ustedes tienen una barra lateral izquierda en la cual pues tienen primero los índices. ¿Qué son los índices? Miren que Colab nos permite hacer secciones. Es decir, yo puedo hacer toda una serie de códigos acá y los parto por secciones. Miren que yo guardo las secciones y puedo correr simplemente secciones. ¿Listo? Miren,
lo que podemos hacer con Google Colab. Que es muy importante también eso. Y por eso tengo pues un índice de las secciones. Yo me puedo mover en un índice. ¿Listo? Ahora, puedo buscar y reemplazar letras, código o palabras en nuestro código. Puedo además enviar esto a GitHub o insertar código de otra fuente, etcétera, etcétera. Y lo más importante, puedo conectarme a un entorno de ejecución y a mi Google Drive. Mírenlo acá. Ahí ya se conectó a un entorno de ejecución. Miren que apareció esta palomita verde o este chulito verde y nos dice que tenemos la RAM y el disco. Lo que tendríamos en un computador normal. RAM y disco duro. ¿Listo? Verde. ¿Ok? Entonces, RAM y disco duro. Y si nosotros solamente dejamos el cursor, ahí nos dice, miren, está conectado a el backend de Google Compute Engine y utilizamos Python 3. ¿Listo? Tenemos casi que 1 giga, bueno, casi que 12, 13 gigas de RAM y tenemos 107 gigabytes de disco duro. Ese disco duro depende también de el drive que ustedes tengan. Si es drive institucional, pues les cae muchísima información. ¿Listo? Bien, entonces muchachos, vamos a dejar este cuaderno aquí y nos vamos a ir de nuevo hacia nuestro drive. Ahora sí, ya después de haber abierto ese cuaderno, podemos hacer lo que habíamos dicho al inicio. Clic derecho, más Google Collaborator. ¿Listo? Le damos clic y nos va a crear nuestro primer cuaderno de Google Colab en la carpeta donde estamos. Mírenlo acá. Yo le puedo cambiar el nombre. Vamos a poner cuaderno 1 y siempre con la extensión IPYNB. ¿Qué hacemos para poder conectarnos a los servidores? Le damos en la segunda barra horizontal, en la parte derecha le damos conectar. Si le damos conectar, él nos conecta a los servidores de Google. Y ya puedo trabajar directamente de los servidores de Google y programar. ¿Cómo así? ¿Será que sí? Miremos. Pongámosle el hola mundo. Siempre. Print. Hola mundo. Print. Hola mundo. Le damos Shift Enter o le damos correr en la parte izquierda de la celda y debajo nos aparece pues lo referente a esa celda. ¿Listo? A correr esa celda. Hasta ahí, muchachos, todos me siguen, todos van bien. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ya vamos para allá, Isaac. ¿Listo? Entonces, para conectarnos a Drive, miren que tenemos en la parte izquierda, les había dicho el menú, nos vamos al menú o al icono de la carpetita. ¿Listo? Ustedes pueden ver acá que aquí está todo lo que tiene en este momento el entorno en el cual se conectaron. ¿Qué tiene el entorno en el cual se conectaron? ¿Ves? El README o las instrucciones y algunas bases de datos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos para conectarnos a Google Drive? Que es la pregunta que nos hace Isaac y Tomás. Vamos al icono, al tercer icono de izquierda a derecha, en ese mismo menú, donde está el logo de Drive. Decimos activar Google Drive. Para activar Google Drive, pues si nosotros creamos el cuaderno, entonces le damos conectar con Google. Así, sencillo. ¿Listo? Y él automáticamente nos va a empezar a activar el Google Drive. Hay personas, como yo ya he trabajado mucho con Google Drive, y esto pues es un algoritmo inteligente, pues yo puedo acceder a mi Drive directamente cliqueando en el icono que les acabo de mencionar. Sin embargo, a muchos de ustedes les aparecerá una nueva celda que tendrán que correr.
¿qué dice esa nueva celda? Esa nueva celda, creo que está por acá. Vamos a ver si la tienen por acá, o si no. Aquí está, cargar datos del Drive. Entonces les voy a mostrar cómo aquí está, perfecto. Estas líneas de código, nos vamos a nuestro código. Si ustedes no tienen su Drive activado y no les funciona, por ejemplo, yo le voy a quitar, revocar acceso, él se reinicia y vuelve a asignar un entorno de ejecución. Si ustedes le dan por primera vez a este icono, les va a crear una celda como esta, ¿listo? Antes de lo monto. ¿Qué hago? Corro esta celda con Shift Enter o simplemente en el botón de Play de la izquierda y me va a decir, bueno, vaya a esta dirección de correo, o a esta dirección, perdón, de internet, escoja su cuenta, voy a escoger la cuenta de la UNAM, permita los accesos y copie ese código. ¿Dónde lo copio? Donde dice que ingrese el código de autorización. Lo copiamos, le damos Enter y automáticamente el cuaderno va a empezar a cargar Drive. Esto ya les voy a mostrar. Se demora un poquito más porque lo estamos haciendo por medio de línea de código, pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, miren que se ejecutó la línea. En el segundo icono de izquierda a derecha podemos darle a actualizar acá y ahora sí ya aparece una carpeta que dice Drive. Ese sería nuestro Drive. Pueden corroborarlo diciendo Drive, My Drive. Miren que recuerden que en Drive podemos compartir drives, pero pues en My Drive, miren que yo puedo tener todos mis documentos y puedo cargar todos los datos directamente desde acá. ¿Entendido, muchachos, cómo colocar o cómo activar nuestro Drive o conectar nuestro Drive a el entorno de ejecución que estamos trabajando en Google Colab? Claro. Perfecto. Todos van ahí, porfa, me confirman. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? Bien, creo que no. Ok, muchachos, bien. Entonces, importantísimo en Google Colab. Nos podemos ir a entorno de ejecución. En la pestaña entorno de ejecución vamos a tener diferentes opciones. Ejecutar todas las celdas, son las anteriores, las siguientes, son las celdas seleccionadas. Reiniciar entorno de ejecución, reiniciar y ejecutar todo y restablecer ejecución de fábrica. Son muy importantes. ¿Por qué? Si ustedes, por ejemplo, hacen un programa el cual consumió, perdón, toda la RAM, por ejemplo, del entorno de ejecución, pues van a tener que restablecer de fábrica para que vuelvan y le coloquen toda la RAM, vuelvan y le coloquen toda la GPU, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si quieren trabajar con GPU, para los que son un poquito curiosos, quieren trabajar, empezar a ver cositas de inteligencia artificial, van a configuración, perdón, ¿no? Van a configuración de cuaderno en editar y le colocan acelerador por hardware, GPU o TPU. ¿Listo? En este caso, pues no lo vamos a colocar porque no vamos a hacer uso de la GPU. Es limitada, tienen ciertas horas de GPU al día, creo que son 9, 8 horas de GPU al día. ¿Listo? Por cuenta, es decir, por correo. Bien. Importante entonces, configuración. Vamos a herramientas, configuración. ¿Listo? Esta es la configuración de nuestro entorno de programación. Está en Google Colab. Entonces, pueden activar todas estas opciones. Entonces, primero, el tema, ya les dije, adaptativo, claro, oscuro, prefiero oscuro, recomiendo oscuro. Vamos al editor. El editor puedo modificarlo con diferentes tipos de editores, los editores básicos,
enlaces del teclado, es decir, yo puedo utilizar Bing, que es un editor de texto clásico, ¿listo? O la manera clásica. Bien, tamaño de la letra, el ancho de la sangría. ¿Qué quiere decir el ancho de la sangría? El ancho de la sangría tiene que ver con la tecla tabular. La tecla tabular está encima de la tecla bloc majus de su computador. Es la tecla que hace 4 espacios o 2 espacios seguidos solo con un enter o con pinchar pues la tecla. ¿Listo? Entonces, la tecla tabular, en este caso le voy a decir, bueno, a mí me gusta que con la tecla tabular me haga 4 espacios. Puedes dejarlo en 2. ¿Listo? Entonces, regla vertical de columna, es decir, hasta dónde va a llegar nuestro código. Entonces, yo le puse 200, que es toda la pantalla completa. Recomendado, ustedes van a tener desactivados estas opciones, o algunas de estas opciones. Actívenlas todas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, activar automáticamente el autocompletado del código. ¿Qué va a hacer esto? Lo que va a permitir esto es que me sugiera, el mismo Colab me sugiera cuál es el código que yo debo poner ahí. Números de las líneas, para que no se pierdan, números de las guías de las sangrías, para saber dónde estoy en el espacio, y ocultación de código en el editor. Bien, entonces, vamos todos, podemos incluso comprar Google Colab Pro, que pues da más RAM, más tiempo, más GPU, y en varios pues podemos, creo que hacer algo lúdico. Colocamos poderes, sin poderes, corgi, gatito, desaparecerá un gatito por acá. Eso es básicamente como para distraer un poquito la mente y no centrarnos tanto en el código. ¿Listo? Entonces, hasta ahí la interfaz de Google Colab. ¿Cómo hacemos para crear un nuevo código? Vamos a esta pestaña código o al centro de la última celda y le damos código y creamos muchas celdas. ¿Listo? También podemos crear texto, que era lo que vimos allá. Miren que el texto, yo puedo poner, este es mi primer cuadro. Este es mi primer cuadro. Miren que coloqué un texto. ¿Cómo hago para colocar secciones? Con el numeral. Por ejemplo, si le doy numeral, se hace una sección muy grande, una sección de título. Si quiero hacer una subsección, otro texto, 2 numerales y subsección. ¿Listo? Miren que es una sección y una subsección. ¿Listo? Y si quiero hacer una subsección, pues 3 numerales. Y así sucesivamente, los que ustedes quieran. Estas secciones las van a poder ver ustedes en el índice. ¿Listo? En el índice. Ahora, miren que me quedó desorganizado el cuaderno. ¿Listo? ¿Cómo hago para organizarlo? Me voy al final de la celda y miren que aquí tengo borrar celda, copiar celda, editar, comentar, hacer un link o 2 flechitas, arriba y abajo. Si le doy la flecha arriba, pues empiezo a subir esa celda. La voy a colocar al inicio. Lo mismo voy a hacer con la siguiente celda de texto. ¿Listo? Miren que yo puedo modificar mi código. Otro plus para los editores en línea. Yo puedo trabajar mi código en cualquier orden. ¿Listo? Vamos a correr de nuevo el Hola Mundo y me confirma, muchachos, si todos vamos hasta ahí. Todos están claros hasta ahí. Sí, Julián, qué pena. ¿Sí? Sí, yo te quería pedir un favor. Lo que pasa es que, pues, como la idea, pues, no sé, me pasa a mí en el computador es tener la mitad de la pantalla viendo tu presentación y la otra mitad pues, haciendo las cosas. Si podría subirle un poquitico el zoom a... Claro, claro que sí. Para subir el zoom, muchachos, control más. ¿Listo? Ahí está el zoom. Sí, ahí está. Muchísimas gracias, qué pena. Vale, no hay ningún problema, con mucho gusto. Bien, entonces, lo de texto. Bueno, yo puedo crear texto, miren que puedo crear texto aquí, por ejemplo, y puedo escribir, miren que tengo negrita, cursiva, sangrías, puedo colocar imágenes, links, lo que yo quiera, ¿listo? Dándole texto aquí o yéndome al final de las secciones y dándole texto, ¿listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo también? Para colocar texto, pues lo coloco normal o lo coloco con numerales.
El numeral me dice si es una sección con un solo numeral, una subsección con 2 numerales, una subsección con 3 numerales, y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es una subsección. Hola. ¿Listo? Entonces, miren que esto lo puedo bajar y este tiene 2. Si yo cierro este, cierro todo. Si yo cierro este, cierro solamente lo de abajo. Y si yo cierro este, cierro lo de abajo. Miren que en el índice ustedes pueden ver la orientación de las subsecciones que tenemos. ¿Listo? Perfecto. Bien, muchachos. Hasta ahí, todo claro, muchachos. Hasta ahí hemos hecho la introducción a Python desde computación en la nube, que es lo que se trabaja hoy en día. Miren que no tuvimos que instalar absolutamente nada. Los cuadernos ya vienen con Python instalado. Por ejemplo, utilizamos la función hola mundo. Miren que no escribimos tanto código como pues, era la idea, pero tenemos todo el trasfondo y sabemos que es Python, sabemos que es Colab y sabemos que lo podemos utilizar desde cualquier dispositivo que tenga un navegador de internet. Y esto pues nos va a permitir correr código, como si fuera la terminal desde acá. ¿Listo? Bien, muchachos. Vamos terminando porque sigue otro GA aquí, entonces para que los que tienen programado el otro GA pues tengan unos 10 minutos para descansar y pues toda el staff que tenemos acá pueda también moverse hacia la otra llamada. ¿Listo? Entonces, muchachos, esta fue la primera clase de Python. La introducción, dijimos que es Python. Colab solamente permite Python en este momento. ¿Listo? También se está ejecutando pues, otros lenguajes, pero en principio Python. ¿Por qué? Porque hoy en día pues todo se está haciendo en Python. ¿Listo? Cristian. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Ya la próxima clase empezamos literal desde acá. ¿Listo? Desde nuestro cuaderno de Python. De Colab. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes, ¿cómo les pareció? ¿Es interesante? ¿No es interesante? Julián, ¿Sí? pregunta Cristian que si en Colab solo corre Python o se pueden usar otros lenguajes. En el momento solo corre Python. También se está desarrollando para que corra otros lenguajes, pero sí. Sí, en el momento solo Python. ¿Listo? Muy bien. Vale, gracias. Perfecto. A propósito, les hablaba de Kaggle. ¿Qué es Kaggle? Pues básicamente es la competencia de Colab. Si ustedes quieren pueden meterse a Kaggle. Perdón, Kaggle. Así. Y miren que es pues, muy parecido a lo que acabamos de ver. Miren que tienen que también crear una cuenta, etcétera, etcétera. Y además pues, de lo que nos permite Colab, este es como un foro. ¿Listo? Es como un foro donde pueden ver qué hicieron las demás personas, con qué base de datos están trabajando. También hay competencias de programación para el que quiera. ¿Listo? Pagadas, lógicamente. Y pues podemos hacer código, nuevo cuaderno también. Por ejemplo, vamos a crear un cuaderno, ahí rapidito. Miren que es muy parecida a la interfaz. ¿Listo? Muy parecida a la interfaz. Resulta que este Kaggle, pues, tiene unas ventajas y unas desventajas. Ventajas que se puede dejar corriendo, apagar el computador, llegar al otro día y ver los resultados. ¿Listo? Eso es muy útil para cuando es un código que se demora mucho tiempo. Desventajas que no se puede sincronizar tan fácil con Google Drive como lo hacemos en Colab. ¿Listo? Pero, pues, unas por otras, como se dice coloquialmente. Listo, muchachos. Eso sería todo por la clase de hoy. Los espero la próxima semana. Esperemos, pues, que les haya gustado, que todo sea muy interesante y la próxima semana empezamos con nuestro cuaderno de Colab a rellenarlo de código. ¿Listo? Muchísimas gracias, Julián, por la presentación que acabas de realizar el día de hoy. Esperamos que a todos los asistentes, por supuesto, les haya gustado bastante.
Nos estaremos viendo entonces dentro de 8 días a las 8 de la mañana con con la segunda sesión de este GEA de Python, y todos están cordialmente invitados para que participen de los siguientes GEAs que vamos a desarrollar. Ahorita en unos 10 minuticos empezaremos con el de física de oscilaciones y ondas. A las 2 de la tarde estaremos con el de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que estén muy bien, que tengan un excelente día. Feliz día, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias igualmente. Hasta luego, gracias.